Hola, mi nombre es Susana Aguilar, soy sacerdotisa de Avalon y bruja de la tradición Black Rose. Y hoy quiero contestar algunas de las preguntas más frecuentes acerca de la brujería. La primera pregunta que voy a contestar es si existe la magia negra o la magia blanca. En realidad, esa distinción es más que nada para decir si una brujería tiene buena o mala intención al momento de hacerla. El problema de esa distinción es que en realidad eso no garantiza si el resultado va a ser positivo o negativo para la persona a la que se le hace esa brujería. Entonces, en ese sentido, la brujería o la magia se considera algo gris, porque uno puede tener buenas intenciones y tener un resultado negativo y al mismo tiempo puede tener malas intenciones y generar un resultado positivo. El ejemplo clásico es una pareja que se trata de separar y si una de las dos personas agredía a la otra, entonces al romper esa pareja se termina con la agresión. Sin embargo, para otras personas el haber roto la pareja podría ser visto como algo negativo, pero que tiene un final positivo. Y en otros casos uno también podría desearle a alguien que le vaya muy bien en algo y a lo mejor eso no es lo que esa persona quiere, entonces también ahí la brujería podría estar haciendo un daño. Entonces existe esta paradoja de la bendición-maldición. La siguiente pregunta es, ¿la brujería es para hacer daño? Bueno, esta pregunta es súper frecuente, siempre me la hacen y en realidad la brujería sirve para muchas cosas. Sirve para autoconocerse, sirve para pedir cosas y sí hay personas que también la usan para hacer daño, pero ese es solamente uno de sus usos. La siguiente pregunta es bien interesante. ¿Puede una brujería pasar de una vida a la otra? Es decir, si a uno le hicieron una brujería en una vida pasada, ¿eso me puede afectar en esta vida? La verdad es que por experiencia personal yo pienso que no. Al menos a mí me pasó en una regresión haber visto que me habían hecho una brujería, pero en realidad llegamos a la conclusión con la bruja con la que estaba haciendo ese trabajo que en realidad eso no me estaba afectando en el presente, entonces que no había que hacer absolutamente nada para romper esa brujería. Sobre todo aclarar que en realidad la brujería no modifica mucho el karma. Entendamos karma como la causa de por qué estamos aquí, no tal vez como ese entendimiento de que es un castigo, sino que, por ejemplo, el hecho de que yo esté aquí, que tenga este cuerpo, que tenga este aspecto, que haya nacido en tal país, que tenga determinados padres, eso tiene que ver con el karma. La brujería puede modificar muy poco el karma, porque son cosas que uno trae de antes, es decir, la brujería no va a modificar dónde yo nací, quiénes fueron mis padres, porque eso no se puede modificar, es parte de mi pasado. Entonces, aunque se haga una brujería en otra vida, eso no va a repercutir en el futuro. La brujería es un pequeño ajuste en el karma como para darle un empujón a uno en un determinado momento, pero si uno no hace nada por cambiar el curso de las cosas, entonces todo vuelve, ¿cierto?, a su equilibrio anterior. La siguiente pregunta, ¿todas las mujeres son brujas? Ese es un clásico que se escucha en muchos lugares. Y claro, esto tiene que ver más que nada con una idea feminista de que las brujas era algo peyorativo que se le decía a la mujer y se le decía como diciendo que era histérica, que era rabiosa, que era enojona. Y desde el feminismo se trata de reivindicar esta imagen de la mujer histérica, la mujer bruja, a una mujer empoderada. Entonces se usa la palabra bruja como un empoderamiento femenino. Pero no se está usando la palabra bruja en el sentido de la persona que practica brujería. Entonces muchas mujeres son mujeres pero no practican brujería y al no practicar brujería simplemente no son brujas. Y la siguiente pregunta, muy parecida, ¿todas las brujas son mujeres? No, hay muchos brujos, muchos hechiceros, muchos magos, pero sí hay muchos brujos. De hecho, mi entrenador en brujería es un hombre, entonces hay muchos brujos. No es algo extraño, no es algo poco común. No es algo exclusivo de las mujeres la brujería. No tiene necesariamente que ver con el género. Incluso no tiene que ver ni siquiera con el sexo o el género binario, ¿cierto? Puede haber personas transgénero, queer, que sean brujos o brujas, da lo mismo. ¿Funcionan los amarres? Bueno, como cualquier brujería, las brujerías no siempre funcionan, ¿cierto? Tienen un rango, ¿cierto?, de
de efectividad y hay veces que no funcionan por muchos motivos. Pero sobre todo hay mucha gente que estafa con los amarres, que dice que va a hacer un ritual, que no lo hace, que ni siquiera sabe cómo hacerlo, o en realidad simplemente están estafando y tratando de robar dinero. Entonces hay que tener harto cuidado cuando uno va a pedir un amarre, quién realmente lo va a hacer para que no surja la estafa. Pero incluso aunque a uno no lo estén estafando, el ritual igual tiene, no hay un ritual garantizado, no existe algo así como un ritual 100% garantizado, en ningún tipo de ritual, ni siquiera una limpieza uno puede garantizar que quede 100%. Siempre hay que tener en cuenta ese factor. ¿La brujería es un don? Bueno, en realidad la brujería es una práctica, así que aunque uno nazca con un don, si uno no lo practica, no lo usa, no lo pone en práctica, en realidad uno no va a ser bruja solamente por tener un don. Y en general los dones en realidad tienen que ver con habilidades psíquicas. Uno puede tener don de clarividencia, de clariaudiencia, puede tener dones de premoniciones, de sueños premonitorios, y esas son habilidades psíquicas, pero uno puede usar esas habilidades psíquicas para otras prácticas, no necesariamente para la brujería. Puede utilizarlas, qué sé yo, para la sanación energética, para el reiki, lo que a uno se le ocurra, y no necesariamente uno va a ser bruja. Vamos con la octava pregunta, y la pregunta es si es necesario creer en la brujería para que funcione. En realidad yo creo que la gracia es que no es necesario. De hecho, hay gran parte de la brujería que es como experimental, como tratar de hacer algo y ver qué es lo que pasa, o tratar de hacer algo y ver por si acaso si funciona, y esa es como la parte entretenida, creativa de la brujería. No hay una sola forma de hacer las cosas, no hay una garantía 100% de que algo va a funcionar de una determinada manera. Entonces no es necesario creer, pero sí hay que estar abierto y abierta de mente para poder hacerla. La otra pregunta que me han hecho es si el Reiki es brujería. Bueno, en general la brujería se entiende como prácticas occidentales, pero no solamente es esa la diferencia, sino que igual hay una corriente de energía que es distinta en el caso de la brujería que en el caso del Reiki. Y el Reiki tiene más un sentido netamente de sanar, son técnicas como más de sanación del cuerpo físico casi, por decirlo, y la brujería en realidad es algo bastante más amplio. No porque sepas Reiki vas a saber brujería. Son técnicas energéticas también, pero no son lo mismo. Lo mismo pasa con el chamanismo, por ejemplo, que se parece mucho a la brujería, tiene las hierbas, tiene los elementos, las direcciones, pero el rol del chamán y la chamana en la sociedad a la que pertenece, en la cultura a la que pertenece, es distinto al rol de la bruja porque tiene un poder un poco más político, por decirlo, tiene roles sociales y responsabilidades con la comunidad que en la brujería no existen. La brujería es un camino un poco más solitario en ese sentido y no necesariamente tan comunitario. Aunque puede ser comunitario, no es algo que se exige en la brujería. La siguiente pregunta es si es peligrosa la brujería. Bueno, ahí Víctor Anderson dice que la brujería o te vuelve loco, o te vuelve poeta, o te mata. Y dice que todo lo que vale la pena es peligroso. En el fondo la brujería tiene siempre cierto peligro, hay un peligro de entrar como en paranoia, de sentir miedo, de desestabilizarse emocionalmente, y ese es un peligro real. Y además están los peligros como, digamos, sutiles, que también surgen cuando uno practica brujería. Y eso tiene que ver con también el tipo de entidades con los que uno trabaja, con las distintas energías a las que uno va a tener acceso, y eso puede eventualmente ser peligroso. Puede ser peligroso de repente hacer una limpieza, puede ser peligroso trabajar con algún tipo de entidad. Entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Es lo mismo la bruja que la sacerdotisa? No es lo mismo. La bruja puede ser sacerdotisa o no, y la sacerdotisa puede ser bruja o no. Son como caminos paralelos, pero que se topan mucho. El sacerdocio es un camino devocional, donde lo más importante es lo que se le entrega a la deidad de acuerdo a los votos y a la devoción, pero no necesariamente tiene que ser un camino brujeril. La devoción puede ir desde una cosa más de ofrendas, de prender velas, de, qué sé yo, hacer oraciones,
y también crear cosas de arte, cantar, bailar, es decir, la devoción es algo bastante libre y no necesariamente tiene como la intención de crear cambios en el entorno, como en el caso de la brujería. Pero sí hay muchas sacerdotisas que son brujas y practican la brujería como parte de esta devoción. Y por otro lado, la bruja no necesariamente tiene devoción a estas fuerzas con las que trabaja. Entonces puede que trabaje con dioses, diosas, espíritus, qué sé yo, pero no tiene un sentido devocional a esos seres, no los adora, no necesariamente, a lo mejor les ofrenda, pero siempre como una forma de intercambio. Entonces tiene como otra relación con las deidades. Y la bruja también eventualmente puede ser sacerdotisa si es que también toma un rol comunitario, porque además la sacerdotisa no solamente tiene la devoción a los dioses, sino que tiene que tener un servicio a la comunidad. Y la última pregunta, que es clásica, es si la brujería es una religión. Y en realidad la brujería es más bien un conjunto de prácticas, más que una religión. No tiene un dogma, no tiene una ética, no tiene obligaciones y no tiene necesariamente una comunidad, no forma una comunidad, es más bien una práctica que puede formar parte de algunas religiones, por ejemplo las religiones afro-brasileñas, la Wicca, son religiones que incluyen la brujería en sus prácticas, pero eso no quiere decir que la brujería sea en sí una religión. Es un poco lo que pasa con el yoga en la cultura oriental, ¿cierto? El yoga como que forma parte de muchas religiones orientales, pero el yoga en sí no es necesariamente una religión, es una práctica que la puede hacer cualquier persona, aunque no se adhiera a una creencia determinada. Es decir, la brujería tampoco te obliga a creer en ninguna cosa en particular. Como decía, hay un sentido de experimentar y de jugar, por decirlo, que no tiene que ver con seguir un dogma o seguir unas normas o adorar una deidad. Así que espero que les haya gustado este video, que tengan una buena semana y que estén súper bien.